How do I say it? Little Spanish? Very little. Poquito español. Poquito español. Poquito. Bueno, les cuento, el hermano Robert tiene 22 años, es graduado en teología, hace un año que se casó y espera comenzar. Está esperando un hijo que nace en diciembre y espera que prontamente pueda trabajar con nosotros en Colombia. ¡Wow! It is my joy to be here. Es un placer estar acá con ustedes. I have been blessed. I got here Thursday, He sido bendecido acá desde el jueves. and I have been completely blessed by the many Colombian believers I have met. Creyentes colombianos de la comunidad. I look forward to worshiping in heaven with you. Él espera prontamente nos podamos encontrar en el cielo ahora. In Revelation, we see all tongues, tribes, and nations En la around the Apocalipsis throne of vemos Jesus. como todas las lenguas alaban al Señor. And I, an American, Y aunque yo sea americano, and you, a y Colombian, ustedes sean will colombianos, be there together estaremos juntos. as Amen. one body of Christ. Como un solo cuerpo de Cristo. This morning, I want to begin by asking you a question. Empezar preguntándoles, What is the ultimate purpose of life? ¿cuál es el último propósito, el fin último de la vida humana? Every religion and philosophy has an answer to this question. Cada filosofía y cada religión tiene una respuesta a esta pregunta. Muslims would say, obey Los Allah musulmanes and dicen obey obedecen a Allah salvation. y obtendrán la salvación. The Buddhists would say, the purpose of life is to end suffering. Que el propósito de la vida es terminar con el sufrimiento. Hindus would answer this question with 4 words. Los hindúes entran a esta pregunta filosófica con 4 respuestas. 4 Dharma, palabras. Dharma, fulfilling one's purpose. que es llenarse a sí mismo. Artha, El artha, que prosperity. es la prosperidad. Kama, El kama, que es el deseo, desire, sexuality, sexualidad enjoyment. y disfrute. And moksha, Y el moksha, enlightenment. que es el, ¿cómo decirlo? Como ese disfrute, esa iluminación. And New Age philosophy would say the same thing. Y la nueva era también diría lo mismo. But what would Jesus say? Pero, ¿qué es lo que Jesús dice? How does Jesus want to think about this question? ¿Cómo Jesús hace que nos pongamos a pensar sobre esta pregunta? How do you think Jesus would answer this question? ¿Cómo tú crees que Jesús respondería a esta pregunta? The answer to this question is the point of my sermon. La respuesta a esta pregunta es el objetivo de mi sermón. And let me read that to you. Y déjenme leer. The ultimate purpose of the Christian life El propósito último de la vida del cristiano is to glorify God es glorificar a Dios by reflecting and representing Jesus Christ reflejando a Cristo in our lives on the representando a earth. Cristo en nuestras vidas sobre la Let tierra. me repeat that. Déjenme repetir eso. The ultimate purpose of the Christian life El último propósito de la vida del cristiano is to glorify God es glorificar a Dios by reflecting and representing Jesus Christ reflejando y representando a Jesucristo in our lives on the en earth. nuestras vidas sobre esta tierra. So what I want to do in this sermon Así que lo que voy a hacer en este sermón is to first show you that from Scripture, es primero mostrarles qué es lo que dice la Escritura and then address a few important areas where we as Christians need to grow. y después vamos a añadirle como esas importantes áreas donde el cristiano necesita crecer. So please turn in your Bibles to Así Romans que ahora su Biblia 8:28. en Romanos 8, 28, Romans 8:28 to 30. del 28 al 30. And we're going to focus on verse 29. Y nos vamos a enfocar en el versículo 29. Right? Romans 8:28. I will wait till you turn there. Romans 8:28. Romans 8:28. Okay. Okay. Romanos Romans 8. 8:28. And we know Y ahora bien sabemos, that for those, you know what, why don't you read it? You read it. ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados en una imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Now look again at verse 29. Vamos de nuevo al versículo 29. That reads this. Those whom he foreknew, he also predestined Aquellos que han sido predestinados,
para conformar la imagen de su Hijo. Acá en la reina, en honor al Señor, dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. The words foreknow and visit. Yes. Okay. So, in the passage, En el pasaje, the words foreknow and predestined las palabras conocidos de antemano y predestinados refer to God's love and choice of His people before time began. se refiere al amor y a la selección de Dios que Él tuvo antes de que el tiempo mismo empezara. If you are a Christian, Si tú eres cristiano, God loved you before He created the world. Dios te amó antes de que Él creara el mundo. He chose you to be His son Él or te daughter. escogió para que seas su hijo o hija. But what I want you to see in this verse is the reason that He chose you. Pero en este versículo quiero mostrarle la razón por la que nos escogió. So let me read verse 29 Así again. que leer el versículo 29 de nuevo. For those whom He foreknew, Porque aquellos que Dios conoció de antemano, He also predestined. también los predestinó. Now here's the purpose. Y aquí está el propósito. To be conformed Para to the ser image of transformados God. a la imagen de su Hijo. The reason that God chose you, La razón por la que Dios te escogió, the reason that God chose me, la razón por la que Dios nos escogió, was to glorify Himself es glorificarlo a Él, by making us like Jesus. haciéndonos como Jesús. God chose His people Dios escogió a su gente in order to make them like His Son. con el objetivo de hacerlos como su Hijo. We were predestined Fuimos predestinados to be conformed para ser to conformados the image a la imagen of de Jesus. Cristo. Amén. Conformed to the image of Jesus. Now, what does Paul mean when he says the image of His Son? ¿Qué quiere decir Pablo con la imagen de su Hijo? Image of His Son means the likeness or representation of His Son. Esta imagen de su Hijo es que nosotros tengamos esta luz y brillemos con esa luz y lo representemos a Él en esta tierra. So in other words, we are to reflect and represent Jesus in our lives. Vamos, en pocas palabras, a representar y reflejar a Cristo en nuestras vidas. There's another place in Scripture Hay otro lugar en la Escritura that calls Jesus que llama a Jesús the image of God, la imagen de the Dios, image of the invisible God. la imagen de Dios. What that means is when we look at Jesus, Lo que quiere decir es que cuando miramos a Jesús, we see who God is. estamos viendo quién es Dios. God shows us Himself in Jesus. Dios se muestra a sí mismo en Jesús. In the same way, when people look at us, En la misma manera en que la gente nos ve a nosotros, they should see who Jesus is. y ellos deben ver quién es Jesús. We were chosen to be made like Jesus. Fuimos escogidos para ser como Jesús. So I ask you, Así que les pregunto, do you see in your own life each day that you are becoming like Jesus? ¿ves en tu vida que cada día te estás pareciendo más a Jesús? This is the purpose of your Christian life. Ese es el propósito de tu vida cristiana. And I want you to think about that question Quiero que pienses throughout the sobre sermon. eso por todo el sermón. Now, please turn to Genesis 1. Ahora vamos a 26. mirar en Génesis 1:26. That's right. Genesis 1, 26 to 30. 26 al 30. Very beginning of the Bible. Ahí al principio de la Biblia. Genesis 1, 26 Génesis to 1, 30. 26 al 30. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y bendijo con esas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy la tierra a todas las plantas que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy hierba verde como alimento a todas las piedras de la tierra, a todas las aves del cielo, y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. God created Adam and Eve to be like Himself. Dios creó a Adán y Eva para ser como él. Verse 26, God says, let us make man in our image. Y en el versículo 26 vemos como él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, And after our likeness.
y igual que nosotros, pues, a nuestra imagen y nuestra semejanza. Then he says, let them have dominion. Y le dijo que dominen. God gave man rule over the creation. Dios le da lo que la capacidad de gobernar sobre la creación. And that was meant to show and reflect God's rule over all things. Y esto es un reflejo de cómo Dios gobierna sobre todas las cosas. God made man to be like himself. Dios creó al hombre para que fuera como él, We are to reflect and represent God as human. para que representáramos y reflejáramos a Dios en nuestra condición humana. But is that what we see in the world today? Pero ¿es acaso eso lo que vemos hoy día? No. No. We see a world that is very unlike God. Vemos un mundo que no tiene nada que ver con People are ungodly and un-Christ. La gente no tiene a Dios en su corazón, no tiene a Cristo en su corazón. We kill each other, Nos lie matamos to entre each nosotros, nos other, mentimos a steal from nosotros, one another. nos robamos entre nosotros. This world is filled with people who are unlike God, Este not mundo like está lleno God. de gente que no se parece a Dios. Okay? Now, why is that? ¿Por qué eso? Because Adam sinned and disobeyed God. Porque Adán desobedeció a Dios. When Adam disobeyed God in the garden, Porque when Adam disobeyed God, cuando Adán desobedeció a Dios en el jardín de Edén, he set man on a path envió al hombre a un camino of rebellion de against God, rebeldía, of becoming unlike de God. convertirse en algo que nada tiene que ver con Dios. Now, the purpose of our redemption Ahora, el propósito de nuestra redención is that Jesus would restore the image of God in you and me. es que Jesús haga esta obra de volvernos a hacer para reflejar la imagen de Dios en la tierra. In our redemption Nuestra redención and in our y sanctification, en nuestra santificación, the image of God la imagen de Dios is being restored in you. está siendo restaurada. Me. Okay? This is the purpose of our redemption. Es el propósito de nuestra That redención. the image of God would be restored in us. Que la imagen de Dios se restaure en nosotros. Now, turn to Leviticus. Ahora en Levítico, capítulo 11, verses 44 and 45. 11. 44 and 45. Levítico 11, 44 y 45. Tell them it is a joy to see. Que él está muy feliz de estar acá con ustedes. Para que yo soy el Señor su Dios, y que santifiquen y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. The Lord delivered the people of Israel out of Egypt El Señor le da al pueblo de Israel que está en Egipto, to be his royal priesthood and holy nation. que había salido de Egipto para que sean real sacerdocio y pueblo escogido. And so in this passage he says, be holy like me. Y les dice, sean santos como yo soy santo. God is holy. Dios es santo. And so he wants his people to Y be Él holy. quiere que su pueblo sea santo. Now what does the word holy mean? ¿Qué significa la palabra santo? It's a word that we see all throughout the Bible. Es una palabra que vemos por toda la Biblia. But what does this word mean? Pero ¿qué es lo que significa? The word holy means La palabra santo significa that the Lord is separate que el Señor ha separado, from human infirmity, que el Señor sea separado de nuestra debilidad humana. Él está lejos de nuestra debilidad humana. impurity, Que Él está muchísimo lejos en comparación de purificación and sin. o de ser puros y de pecado. So the Lord is separate from human weakness and human sin. El Señor está alejado de lo que es la debilidad, de lo que es lo puro que es el hombre y de lo que es lo pecaminoso que es el hombre. And so the Lord calls his people to be like him and to repent and turn away from sin. Y Dios lo que hace es que a su pueblo los llama para que sean purificados y se alejen de sus pecados y sean como Él. So the Lord is separate from sin, El Señor está alejado de todo pecado, so he wants his people así como Él separate quiere from que su sin. pueblo sea separado de todo pecado. Have you ever wondered why the Bible says so much about holiness? Ustedes se han preguntado por qué la Biblia repite tanto la palabra
santidad o santo. Why does God always tell you to be holy? Porque la Biblia siempre te insiste en ser santo. Because when you seek to be holy, Porque cuando tú buscas ser santo, then you are becoming like Jesus. te estás volviendo como Jesús. That's why God wants us to be holy. Por eso Dios quiere que seamos santificados. Because He wants us to be like His Son. Porque quiere que nosotros seamos como su Hijo. The relationship between a father and La son relación entre padre e hijo is an illustration of our becoming like Jesus. es una demostración de cómo nosotros nos podemos volver como Cristo. Think about it like this. Piénselo de esta manera. A father who has a young boy, a young son, Un padre tiene un hijo muy joven. teaches his son, Le enseña a su hijo, trains his son, entrena a su hijo and disciplines his son. y disciplina a su hijo. And as that young son grows up, Y mientras ese hijo crece, you start to see the father in the tú son. comienzas a ver cómo el hijo se va poniendo el padre. He thinks like his father. Piensa como su padre, He acts like his father. actúa como su padre, And he often has the values of his father. e incluso llega a tener los mismos valores morales que su padre. If you ask him, why won't you lie? Y tú le preguntas por qué miente, Because he learned that from his porque father. aprendió eso de su padre. If you ask him, why do you work so hard? Y si usted le pregunta, hey, ¿por qué trabajas tan duro? He learned it from his Es father. porque lo aprendió de su padre. The son, over time, becomes like his father. El joven, poco a poco, al pasar el tiempo, se va volviendo como su padre. And so we are to become like Jesus. Y ese es el objetivo, que nosotros nos conectamos con Jesús. We have been called to reflect and represent Hemos sido llamados para reflejar, representar Jesus Christ on the earth. a Jesucristo en nuestra vida. Turn to Mark 8, 34 Vamos 38. a Marcos 8, 34 al 38. Mark 8, 34 and 38. Marcos 8, 34 al 38. Mark 8, 34 and 38. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Y alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa y por el evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación humilde y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. The call to follow Jesus El llamado para seguir a Jesús is a call to become like Jesus. es un llamado para volvernos como Jesús. The call to discipleship El llamado para ser discípulos is a call to follow Jesus es un llamado para seguir a Jesús in self-denial, y turning away sí, from self, para que se aleje de su vieja naturaleza and self-sacrifice. y se autosacrifique. To be a disciple of Jesus Ser un discípulo de Jesús is to be conformed into His image. es ser conformado en su imagen. Look again at verse 34. Vamos de nuevo al versículo 34. This sentence is an if-then sentence. Esta palabra es una, o esta oración es una sí, So, o es condicional. if Si alguien quiere ser mi discípulo, anyone would come after me, les dijo, says Jesus, then entonces, he must deny himself, que se niegue a sí mismo, take up his cross, tome su cruz and follow me. y me siga. Right. So, to follow, if you want to follow Jesus, Si tú quieres seguir a Jesús, then you must deny yourself te tienes que negar a ti mismo and die to yourself. y te tienes que sacrificar a ti mismo. So first, if someone wishes to follow Jesus, Así que primero, si alguien quiere seguir a Jesús, he must deny himself. se tiene que negar a sí mismo. He must deny himself. What does Jesus mean when he says that we must deny ¿Qué ourselves? quiere decir Jesús cuando él dice que nos tenemos que negar a nosotros mismos? He means that we should deny our selfish and sinful pursuits and desires. Tenemos que negar nuestro egoísmo y nuestro deseo pecaminoso de nuestras vidas. He tells us to stop living for me and myself. Él dice que debemos dejar de vivir de nosotros mismos para nosotros mismos. He explains this in verse 35. Lo explica en el versículo 35. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, por el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. He calls us to deny living for ourselves. Nos llama a negarnos a nosotros mismos.
And this is becoming like Jesus because Jesus denied himself. Y nos llama a hacer eso porque Cristo se negó a sí mismo. Jesus was worshipped in the glory of heaven, Cristo fue glorificado al hacer eso en el cielo. but he denied himself and came to earth to die for us. Por él se negó a sí mismo en su gloria para venir a sacrificarse por nosotros. And as his followers, we too must deny ourselves. Y asimismo nosotros también, siendo sus seguidores, nos debemos negar a nosotros mismos. Jesus also calls his followers to deny their sinful Dios llama a sus hijos para que nieguen sus deseos pecaminosos. Look at verse 36. Vamos al versículo 36. Dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? So we are called to deny living for this sinful world. Estamos llamados a negarnos a nosotros mismos de este mundo pecaminoso. Jesus has called you Jesús te ha llamado to deny living for sinful pursuits. Para que te niegues de seguir tus deseos pecaminosos. Now, in this passage, En este versículo, en este pasaje, Jesus also calls us to die. también nos llama a morir a nosotros mismos. He calls us to die to ourselves in the words, let him take up his cross. Cuando le dice, toma tu cruz. Jesus calls us to deny ourselves. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos. And in doing this, we become like Jesus who died on the Y cross. cuando hacemos esto, nos vamos pareciendo a aquel Cristo que murió en la cruz. We no longer live for ourselves. Ya no vivimos para nosotros mismos. We have been crucified with Christ. Nos hemos crucificado junto a Cristo. And now we live by the power of the Spirit. Y vivimos en el poder del Espíritu. Turn to Romans 14. Vamos a Romanos 18. Paul's words in Romans 14. 14. Romans 14. Paul's words in Romans 14. Romanos 14. And I want you to tell me what Paul says in Romans 14. Vamos a ver qué es lo que Pablo nos enseña en Romanos 14. Explains what Jesus means when he tells us to take up our cross. Explicando a qué se refiere Jesús cuando nos dice que tomemos nuestra cruz. Verses 7 to 9. Versículos 7 y 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo Cristo murió y volvió a vivir, para ser santo, tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Christians are called to die to themselves, Cristo nos ha llamado para que muramos a nosotros mismos to live to the Lord. y vivamos para el Señor. Die to self, to live to the Lord. Muramos a nosotros mismos y vivamos al Señor. And this involves suffering. Y esto requiere sufrimiento. The American pastor and theologian John Piper El pastor y teólogo John Piper said the Christian life is a life of chosen suffering. es una vida de sufrimiento escogido. When we decide to follow Jesus, Cuando decidimos seguir a Jesús, we embrace a life like Jesus' life, abrazamos la vida de nosotros mismos como si fuera la vida de Jesús. where we deny self, Nos negamos a nosotros mismos, die to self, morimos a nosotros mismos, reject the sinful world, rechazamos el pecado and in turn we will suffer. y nos convertimos en sufridores. Jesus told us to count the cost. Jesús nos dice que llevemos el costo de él. If you want to follow me, Si tú me quieres seguir, die to yourself and muere your a ti life, mismo y a tu vida y a tu vida. and live for me and my kingdom. Vive para mí en mi reino. When we do this, Cuando hacemos esto, we become like Jesus, nos volvemos como Jesús, because that is the purpose of your life. porque ese es el propósito de tu vida. The whole purpose of your life Todo el propósito de tu vida is to become like Jesus Christ. es volverse como Jesucristo. Now, I don't mean that you will become divine or a God, Y no nos referimos al hecho de que te vuelvas divino o te vuelvas un Dios, but your character and lifestyle will be like His. pero que tu personalidad, tu carácter, tu estilo de vida sean como el de Cristo. Now, turn to Colossians 3. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colossians 3. This is one of my favorite passages in the Bible.
Ese es uno de sus pasajes favoritos en la Biblia. It's very helpful as we think about how to live our Christian Nos ayuda life. mucho para comprender cómo deberíamos vivir nuestra vida. 24. Colossians 3, Yes, Colossians 3, 1 verse 12, 24. Ok, Colosenses 3, del 12 al 24. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene quejas contra otros. Asimismo, el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la paz de Cristo con todas sus riquezas. Instruyanse y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de todo corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no esperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor, no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. This passage explains how Christians are to relate to one another Este versículo nos muestra cómo nos relacionamos entre nosotros, in all of their different relationships in life. en todas las relaciones que vamos a tener como humanos en esta vida. Paul tells church members Dios le dice a los miembros de la iglesia how they are to relate to one another. cómo se tienen que relacionar entre ellos. Paul tells husbands and wives Dios habla de los esposos y las esposas, how they are to relate to one cómo another. relacionarse entre ellos. Paul tells children and parents Le dice a los hijos y a los padres how they are to relate to cómo one deben another. relacionarse entre ellos. And Paul tells slaves and masters Y le dice a los esclavos y a los jefes o a los dueños how they are to relate to one another. cómo se deben relacionar entre ellos. And in each one of these relationships, Y cada una de estas relaciones they are to become like Jesus. se tienen que volver como Cristo. Each one of these relationships in our lives Cada una de estas relaciones en nuestras vidas are designed están diseñadas for us to become like our Savior. para nosotros volvernos como nuestro Salvador. In verses 12 to 17, En los versículos 12 al 17, Paul tells Christians how they are to relate to one another. Pablo les dice cómo se deben relacionar entre ellos. And what we see is that we are to become like Jesus. Y lo que vemos aquí de eso es que nos debemos volver como Jesús. Repeat after me. We are to have compassionate hearts. Debemos tener compasión en nuestros corazones, Jesus had a compassionate porque heart. Dios tuvo compasión en su corazón. We are called to be kind, humble, meek, and patient. Nos llamó a ser amables, humildes y pacientes, Jesus was kind, humble, meek, and patient. porque Dios fue humilde, fue paciente y fue bondadoso. Verse 13, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Para que se perdonen unos a otros, así como yo los he perdonado. In this church, brothers and sisters, En esta iglesia, hermanos y hermanas, in the way that you relate to one another, en la manera en que ustedes se relacionan, you are to reflect Jesus Christ. tienen que reflejar a Jesús. When you look at each other's lives, Cuando se miren sus vidas, you should see Jesus Christ. deberían ver a Jesucristo. If you look at verses 18 and 19, Si vemos los versículos 18 y 19, Paul tells spouses Dios le dice a los esposos how they are to relate to one cómo se another. deben relacionar entre ellos. And in marriage, Y en el matrimonio we are to become like Jesus. nos tenemos que volver. That is the greatest thing about marriage. Esa es la cosa más grande respecto al matrimonio. That together you are becoming like Jesus Que Christ. juntos se van pareciendo a Jesucristo. Read verse 18. Versículos 19. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. So wives are supposed to submit to their husbands.
¿Por qué los esposos, las esposas deben estar sometidas a sus esposos? And in Ephesians, Paul tells us the reason for this. Y en Efesios, Pablo nos dice la respuesta para eso, la razón por eso. And that's because the wife is supposed to be like the church in her relationship with Porque Jesus. la esposa debe reflejar a la iglesia en la relación de la iglesia con Cristo. And husbands, Y los esposos love your wives amen a sus esposas, as Christ loves the church. como Cristo ama a su iglesia. So in the way that you treat your wife, Así que de la manera como tú estás tratando a tu esposa, you should reflect Jesus' love for you. deberías reflejar el amor que Dios mismo te ha dado. It's a high calling. Es un alto llamado. But marriage was designed Pero el matrimonio fue diseñado for us to become like Jesus. para que los buenos como Cristo. In Amén. verses 20 and 21, Los versículos 20 y 21 we see the relationship of parents to children. vemos la relación entre padres e hijos. Children are to obey their parents in the Lord, Los hijos deben obedecer a sus padres en el Señor, for this is pleasing to the Lord. porque esto agrada al Señor. And fathers, what does it read, verse 21? Y versículos 20 y 21, hijos obedecen a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. So think about it like this. Así que, véalo de esta manera. The way that fathers treat their children La manera en que el padre trata a su hijo should be like the way that God the Father treats his children. debería ser la manera en como Dios trata a sus hijos. Are you understanding the main point here? ¿Van entendiendo el punto general, la idea general sobre todo esto? We are to become like Jesus Nos in our tenemos que lives. convertir como Jesús y que Jesús sea reflejado en nuestra vida. Amén, amén. Amen. Amen. And verses 22 to 24, En los versos just verses 22 to 24, 24, Paul talks about the relationships between slaves and masters. Pablo habla sobre la relación entre esclavos y dueños. And he tells masters to treat their slaves in the same way that our master in heaven treats us. Y le dice a los dueños que debe tratar a sus esclavos tal y como Dios trata a nosotros que somos su posesión. Every moment of your life Cada momento de tu vida is meant to become like Jesus Christ the Lord. debe perseguir el deseo de convertirnos como Jesucristo, Señor. Now let me ask you this question. Ahora déjenme hacer esa pregunta. When you think about someone that is very Christ-like, Cuando ustedes ven a alguien que se parece mucho al Señor, who comes to your mind? ¿a quién se le viene a la cabeza? Do not answer out loud. No lo respondan muy duro. In your mind, En tu mente, whose life that you know reflects Jesus? ¿qué vida conocen ustedes que refleja a Jesús? Think about it for a moment. Piénselo por un momento. Here's how I would answer the question. Y aquí viene la respuesta a la pregunta. The very first person that comes to my mind La primera persona que se me viene a la mente is my wife. es mi esposa. She is very, very, very selfless Ella no es buena. in the way that she treats me. La manera en que ella nos trata She makes me feel like she cares more about my life than her own. hace que él se sienta que ella se preocupa más por la vida de él que él mismo por su vida. And so when I watch her live her life, Y cuando la veo a ella viendo su vida, I see Jesus. veo a Jesús. When people look at your life, Que cuando la gente mire tu vida, they should see Jesus. ellos deberían ver a Jesús. Now, Ahora I want to address 4 specific areas quiero añadir 4 áreas específicas that we as Christians could all grow into the image of en Christ. las que nosotros como cristianos debemos crecer pareciéndonos a Jesús. Let's turn to Matthew 6. Mateo 6. Matthew 6. The first area is prayer and fasting. Y Matthew la 6. primera característica o el primer punto es what? Prayer and fasting. Ayuno. Or fasting, not eating. Ayuno. La primera es oración y ayuno. Prayer and fasting. Can you read it? Kind of a long passage. Matthew 6, 5. Matthew 6, Mateo 5 to 18. 6 al 18. Cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Que les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará.
El orar no hablen solo como por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, que demulan sus rostros para mostrar que están ayunando. Pero les juro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, tómate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que se hace en secreto, te recompensará. In this passage, En este versículo, Jesus assumes. Jesús Assumes. Okay. Jesus assumes that you are praying and fasting. Jesús asume y te incita, te lleva a que ayunes y ores. Look at verse 5. Look at how verse 5 begins. Miren cómo empieza el versículo 5. He says, and when you pray. Así que cuando ustedes oren, He doesn't say if you pray, no les dice si oran, it says when you pray. cuando oren. Jesus assumes that you are praying. Jesús asume que ustedes están orando. And as followers of Jesus, we pray after the example of Jesus, who was constantly praying. Y luego Él nos da el ejemplo de cómo debemos orar, porque Él está permanente orando. You ought to be praying on a daily basis by yourself. Es orar en la oración en la base diaria. You ought to be praying with your family. Debes orar con tu familia. And you ought to be praying with your church family. Y debes orar con la familia de la iglesia. I would ask you, are you devoted? Les pregunto, ¿son ustedes devotos en la oración? Jesus himself was devoted to prayer. Jesús mismo fue devoto a la oración, And so should you. así como ustedes deberían. Look at the beginning of verse 16. Vamos como empieza el 16. Jesus says, and when you fast. Y les dice cuando ustedes ayunen. He does not say if No you dice fast. si ayunan. Again, Jesus is assuming that you are fasting. Jesús asume que ustedes ayunan. And we are to fast for the coming of the kingdom Y ayunamos por el venir del reino. and God's will being done on earth. Y porque el bien de Dios cae en la tierra. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, I encourage you to fast and pray and thereby become like Jesus. los invito, los animo para que ayunen y oren y de esta manera se vuelvan como Cristo. Now, the second area that I want to address La segunda área que les quiero apuntar acá is outreach, es evangelismo. evangelism, and discipleship. Evangelismo y discipulado. Turn to Matthew 28. Vamos a Mateo 28. Matthew chapter 28, the Great Commission. La gran comisión. Matthew 28. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, que me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Jesus was devoted Jesús fue devoto to the advancement of his kingdom, en el avance de su reino, the spread of the gospel, entregar el evangelio and disciple making. y hacer discípulos, So should you. así como deberían ustedes. Our lives Nuestras vidas should be devoted to making known the name of Jesus Christ. debe estar enfocada en mostrarle a otros, en hacer conocer a otros lo que es el reino de Dios. As we have sung this morning, Y como lo cantamos en esta mañana, He is our Savior and Lord and God. Él es nuestro Señor y Salvador. He has called us Y Él nos ha llamado to make disciples, more worshipers in the world. para hacer discípulos que sean más evangelizadores y que más le adoren en el mundo. Listen to this quote.
Escuchen, This is John Piper again. esta frase la dijo John Piper. Missions exist Las misiones existen because worship doesn't. porque el Evangelio no lo hace. Say it again. Think about this. Piensen en esto. Foreign missions exist. Las misiones Foreign missions. las misiones extranjeras existen Because worship doesn't. porque el Evangelio, worship Does not. does not, porque el Evangelio no lo hace. In other words, Porque la oración no lo hace. in other words, the reason we do En otras palabras, missions el motivo por el que hacemos misiones is because people aren't worshiping Jesus. es porque la gente no está adorando a Jesús. And we want those people to hear the gospel, Y Dios quiere que la gente escuche el Evangelio, be saved, sea salvada and worship Jesus. y le adore. Voy a hacer acá mejor. Sí, son. Es lo que se refiere, porque hay confusión, la frase que dijo John Piper es confusa. Lo que se refiere John Piper traducido al español sería como hay que evangelizar por el hecho de que la gente no adora al Señor. Esa es la razón. Si la gente adorara, si la gente predicara, si la gente alabara su corazón, no habría necesidad de evangelizar. Pero evangelizamos es porque la gente está perdida. Y Dios quiere que nosotros vayamos a esas personas, que esas personas sean salvadas, que esas personas se reúnen y que esas personas lo adoren. Amén. ¿Entiendo eso? Amén. Good. Amén. Good. Now También. you are a part of that great commission. Y ustedes son parte de esta gran misión. Amén. You yourself, raise your hand. Ustedes mismos, levanten la mano. Raise your hand, everybody. Levanten la mano todos. If you are a follower of Jesus, you who are Emmanuel. raising your hand, you are a part of fulfilling that great Ustedes commission. son parte de la gran You comisión. have something to do with that. Tienen algo que hacer al respecto. And here's what you're supposed to do. Y es lo que quiere que hagan. In the relationships you have with unbelievers, En la relación que ustedes tienen con los no creyentes, family, familiares, friends, amigos, neighbors, vecinos, anyone you know cualquiera que ustedes conozcan, that does not know Jesus, que no conozca a Jesús, share the gospel. comparten este evangelio. And if they begin to follow Jesus, Y si ellos comienzan a seguir a Jesús, then disciple them. entonces disipúlalos. Teach them about Jesus and the Bible, Enséñales sobre el Jesús de la Biblia and train them to become His followers. y entrénalos para que sean seguidores de Dios. Amén. Everyone deals with fear when we share the gospel. Cada uno sé que internamente siente miedo cuando comparte el evangelio. But remember two things. Pero recuerden dos cosas. One, Jesus is with you. La primera es que Jesús está con nosotros. Don't fear men. Así que no le teman al hombre. And number two, La número dos Jesus said, if you are ashamed of me and my words, es que si ustedes se avergüenzan de mis palabras, then I will be ashamed of you on the last yo day. me avergonzaré de ustedes en el reino. Fear, do not fear men. No teman al hombre. The worst they can do is kill you. Lo peor que pueden hacer es matar. And that's the best thing for you. Y es lo mejor por ustedes. Do not fear No men. teman al hombre. Boldly preach the gospel and pray that God would give you the power. Y háganlo, lloren, porque Dios les ha dado el poder. In Acts chapter 4, En Hechos capítulo 4, the church gathers to pray, la iglesia se reúne a orar. and they ask for boldness Y to preach the gospel. ellos piden como por fuerza y como por pasión para predicar el And evangelio. the building shakes Y los muros tiemblan when you ask God for boldness. cuando tú le pides a Dios como por esa pasión Tell people about de Jesus. contarle a la gente sobre Jesús. He will give it. Te la dará. Now, the third area that I want to speak to Y la tercera área sobre la que vamos a comentar is the area of developing deep relationships with each other. es desarrollar relaciones profundas dentro de nosotros. Turn to Acts chapter 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Acts chapter 2, verses 42 to 47. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. You can read that. Acts 2, Acts 2, 42 to 47. 42 al 47. Dice así: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad,
alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Jesus has called us to love one another. Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. The way that we do that is by living life together. Y la manera como podemos llegar a amarnos los unos a los otros es viviendo nuestras vidas juntos, Spending time with each other, cantando o pasando tiempo entre nosotros, in each other's homes, en la casa del otro, and keeping in touch throughout the week. y mantener en contacto con la semana. This is your family. Esta es tu familia. You told them my wife's having a baby. Ya, Okay. So I have a family. Esta es una familia. But when we die, Pero cuando muramos, that family's done. esa familia se acabó. But when you and I die, Pero cuando ustedes mueren, we, the family of God, live forever. nosotros la familia de Cristo viviremos para siempre. Amén. Our earthly families will end. Nuestras familias terrenales van a acabar. I have a hard time with that. Y tengo como que me duele It que is hard. It is hard for me. I love my wife very much. porque él ama mucho a su esposa. But Pero we are a family of God forever. seremos la familia de Dios para siempre. And we should live like it on the earth. Y debemos vivir así nuestras vidas como las viviríamos en el cielo. Jesus said this, Jesús dice, "By this all men will know that you are my disciples, haz que la gente sepa que ustedes son mis discípulos. if you have love for one O another." sea, la gente sabrá que ustedes son mis discípulos, que ustedes se aman entre ustedes mismos. Amén. The mark of a disciple is Christian love. La marca, el sello del discípulo es el amor cristiano. So live life together. Así que vivan vidas juntos. Finally, fourth area I want to address Finalmente, la cuarta área que quiere acotar is your pocketbook. es lugar. Pocketbook, money. Yo quiero, Giving. llegar. Giving. 2 Corinthians chapter 8. Vamos a 2 de Corintios capítulo 8. Yes, 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8. This is a astounding passage. Este es un versículo que genera como shock. Verses 1 to 5. 2 Corinthians 8, Verses 1 to 5. 2 de Corintios 8, 1 al 5. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia en medio de las pruebas más difíciles. Su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que nos consideráramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros mismos, conforme a la voluntad de Dios. Part of self-denial Parte de la autonegación and giving ourselves for the kingdom y de darnos a nosotros para el reino, de rendirnos al reino, is holding loosely to our money. es perder nuestro dinero. We ought to be very, very cheerful givers. Debemos ser dadores alegres. Jesus came from heaven and gave his life for us. Dios vino del cielo y dio su vida por nosotros. In the same way, we should be willing to give our money. En la misma manera en que nosotros deberíamos desear compartir nuestro dinero. Read verses 3 and 4 very slowly. Los versículos 3 y 4, lentamente. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. So poor Christians, Cristianos pobres, deeply desire deseosos to give to their brothers de and dar a los hermanos y hermanas. poor, impoverished Christians Cristianos pobres, desire to give their money to their brothers. deseando dar su dinero. We should not hoard up our money for ourselves. No debemos guardar el dinero para nosotros. Here's how you should think about your money. Y es acá donde tenemos que pensar sobre nuestro dinero. First, I need to provide for my family. Lo primero es proveer para la familia. That's essential. Eso es esencial. And when your family is provided for, Y cuando su familia está proveída, your next thought is, how can I give my money for the kingdom? tu siguiente pensamiento es cómo con esta plata puedo ayudar al reino. God does not give us money to hoard it up for ourselves and build large bank accounts. Dios no nos llama a que nosotros con nuestro dinero lo guardemos, lo ocuparemos y queremos una gigantesca cuenta bancaria. He gives us money so we can give it to help others. Dios nos da dinero para que lo podamos dar a otros. As you think about your money, Y cuando pienses sobre tu dinero, think first about providing for your family piensa en proveer a tu familia and then about supporting this y church. soportar a la iglesia.
esta iglesia. Now, I'm not saying that you're not doing that. Y no digo que no lo estés How would haciendo, I know? porque como sabía. All I'm doing is encouraging you to be a cheerful and sacrificial giver. Lo que él los anima a que sean dadores alegres y a que sacrifiquen ese dinero. Your money is God's money. Tu dinero es el dinero de Dios, So Amén. give it to the church. así que dátelo a la iglesia. And support the advancement of Y the soporta y apoya el avance del reino. Your life Tu vida is about becoming like Jesus in every way. es ser como Dios en cualquier parte. Family, church, work, friends, everything. Familiares, amigos, conocidos, iglesia, trabajo, en cualquier parte. When you look at each other, you should see the character of Jesus Christ. Cuando se miren entre ustedes mismos puedan ver el carácter de Cristo. I desire that for you. Deseo eso para ustedes. I desire that for Amén. me, that my Deseo church. eso para ustedes, para ellos. Amén. So this morning, I leave you with this exhortation. Así que esta mañana los dejo con esta exhortación. Give your life Den su vida for Christ para Cristo and Amén. become like y Christ. para ser como Cristo. Amén. Vamos a orar. Heavenly Father,